Bienvenidos a su encuentro, a su último encuentro de este curso, Servicios Auxiliares en Ciberseguridad. Estamos ya en la fase final del módulo 4. Deme un segundo. Bien, entonces ahora sí, estamos ya en la fase final del módulo 4. De hecho, este es el último encuentro que tendremos. La semana pasada comenzamos con el módulo 4 y hoy terminamos el módulo 4. Les recuerdo que estamos en el curso Servicios Auxiliares en Ciberseguridad. Yo, Ramón Eduardo Zorrilla, he sido su facilitador durante todo este trayecto. Antes de continuar, los que me deben prácticas, favor de subirla. Quiero que todos ya hoy tengan subidas todas sus actividades para que hoy podamos darle cierre definitivo a esta acción formativa, Servicios Auxiliares en Ciberseguridad. El programa que hemos seguido es este. El primer módulo fue electrónica básica digital, luego pasamos por tecnología de la información, luego pasamos hacia aspectos básicos de networking, que fue el tercer módulo. Y por último, vimos el tema de fundamentos de ciberseguridad. Hoy es el último encuentro de ese último módulo, el cuarto módulo, fundamentos de ciberseguridad. Los beneficios generales de la cualificación, ya ustedes se lo saben de memoria de esa cualificación, servicios auxiliares en ciberseguridad, que es básicamente abrir la mente hacia los distintos métodos y mecanismos de protección que tienen los datos interconectados, es decir, los datos que viajan a través de Internet o los que están digitalizados de cierta manera. Entonces, dicho esto, vamos a recordarles la competencia general de la cualificación. Es que al finalizar la cualificación, ustedes estarán en la capacidad de brindar soporte, gestionando prácticas, aplicaciones seguras e implementando soluciones en el desarrollo y seguridad de programas para identificar posibles amenazas e infraestructuras tecnológicas bajo supervisión con cierto grado de autonomía. ¿Alguna pregunta, duda o comentario sobre el cuarto módulo? Porque la mayoría no me lo ha entregado todavía. ¿Algún inconveniente que hayan tenido? Dice por ahí Elian que no. O sea que traten de resolverlo hoy, por favor, que quiero darle ya fin a ese módulo el día de hoy. Las reglas de participación y operación básicamente son las mismas. Ustedes levantan la mano, se les da la palabra o escriben directamente en el chat de la aplicación que estamos utilizando, que en este caso es Google Meets. Y allí entonces le daremos lectura a lo que comentaron, de ser necesario, si no solamente la leeré y verificaré. La reflexión con la que yo me quedo es con la tecnología avanza cada día, pero el verdadero progreso ocurre cuando nosotros avanzamos con ella, aprendiendo, adaptándonos y nunca dejando de crecer. Desde el punto de vista tecnológico y en el ámbito de la ciberseguridad hay que aprender día con día, porque los hermanos del lado del mal, ellos no dejan de aprender y siempre tiran alguna cucaracha nueva al ciberespacio y hay que aprender a saber cómo defenderse de ella. Estamos en el cierre del módulo 4, Fundamentos de Ciberseguridad. La competencia final del módulo es básicamente que ustedes estarán en la capacidad de implementar soluciones de ciberseguridad bajo supervisión con cierto grado de autonomía. Y empezamos ya con el contenido del programa. Aquí básicamente. Un segundo, para maximizar algo que tenía por aquí. Ahora sí estoy bien. Bien. Los distintos términos que para los no sapientes creen que es lo mismo, pero realmente son diferentes. Tenemos amenazas, ataques y vulnerabilidades. Una amenaza es cualquier circunstancia o evento con el potencial de causar daño a un sistema, persona o información. Un ejemplo de esto es que un ciberdelincuente esté intentando entrar a la red, por ejemplo. Eso es una amenaza. Y en cambio, una vulnerabilidad es la debilidad o fallo en un sistema, proceso, dispositivo o persona que puede ser explotado por una amenaza. Básicamente, la vulnerabilidad es lo que buscan los ciberdelincuentes para crear una amenaza. Un ejemplo de esto es una contraseña débil o un puerto abierto sin protección. Un ataque es la acción deliberada cuyo objetivo es explotar una vulnerabilidad para comprometer un sistema o información. Un ejemplo de esto es enviar un malware para robar datos. Escalamiento de privilegios, que ya hemos hecho esto, de hecho, aquí en algunas de las prácticas que hemos realizado durante todo el trayecto del curso, es el proceso mediante el cual un atacante aumenta sus permisos dentro de un sistema. Escalamiento horizontal, básicamente que accede a datos de otros usuarios con el mismo nivel
o escalamiento vertical, obtienen permisos superiores. El ejemplo de esto es pasar de usuario común a administrador, que es lo que comúnmente buscan los ciberdelincuentes. Un malware, ¿qué es un malware? Ese es, en palabras simples, es un software malicioso. Básicamente es un software que está diseñado para infiltrarse, dañar, inutilizar o tomar control de un sistema sin permiso del usuario. Hay diferentes tipos de malwares que están aquí definidos. Tenemos el virus, que es lo más coloquialmente conocido desde que nos evocamos hacia el uso de computadoras como tal, o sea, desde los 90, los 80, básicamente. Todo el mundo conoce un virus, sabe lo que es un virus, pero luego del 2000 y lo primero, el segundo trayecto, la segunda década del 2000, después del 2010, se empezaron a conocer otros tipos de elementos y connotaciones que hacen referencia a un software malicioso que no necesariamente es un virus. Un virus como tal es un programa que se adjunta a un archivo legítimo y se ejecuta cuando el usuario los abre, se propaga manualmente. Entonces aquí tenemos otros tipos de software malicioso, como por ejemplo el cryptomalware. Básicamente lo que hace es que cifra archivos del usuario para exigir un pago, perdón, para su liberación. Un ransomware parece igual que el cryptomalware, pero no es lo mismo. El mal ransomware lo que hace es que bloquea o cifra el sistema completo y pide rescate económico. Otro malware que tenemos aquí es un gusano, un worm. Se replica automáticamente a través de redes sin intervención humana. Él básicamente va creciendo y creciendo. Entra aquí a la red de telecomunicación, entra aquí a la red de mercadeo, a la de contabilidad, a la de logística. Básicamente así funciona un gusano. Por otro lado, tenemos aquí los famosos troyanos, que se presenta como un programa legítimo, pero contiene funciones ocultas y maliciosas. Tenemos también los spywares, que básicamente son software que recopila información del usuario sin su consentimiento. Luego pasamos a los spam, que son los que más se utilizan en correos electrónicos, envío masivo de mensajes no solicitados, generalmente con fines comerciales o maliciosos. Tenemos el AdWord. AdWord como tal es un software de publicidad, básicamente. No es malo, el problema es las connotaciones que se le dan y el uso masivo que se implementa en eso. Básicamente, el malware lo que hace es que muestra anuncios intrusivos, modificando la experiencia, perdón, de navegación. Por otro lado, tenemos el rootkit, que es un conjunto de herramientas que ocultan procesos maliciosos del sistema operativo. Luego tenemos la botnet, que es el conjunto de equipos infectados controlados remotamente para ejecutar ataques. Por otro lado, tenemos aquí la bomba lógica, que es un fragmento de código que se ejecuta al cumplirse una condición específica, fecha o acción. Por ejemplo, es que yo tengo aquello, un ejemplo de una bomba lógica. Tengo, por ejemplo, un software malicioso que yo le voy a decir cuando llegue la fecha de nacimiento de quién, de Tomás, por ejemplo, en la máquina de él, entonces se ejecuta la bomba lógica. Puede ser un script de lo que sea o un exploit de lo que sea, de repente que la apague la computadora o de repente que sea por lo que hace pudiera llamarse bomba lógica, pero por ejemplo sea algo más de festejo, por así decirlo, para desearle feliz cumpleaños, por ejemplo, que cuando llega la fecha de nacimiento le salen unos globos y demás para el tema de fecha de nacimiento, por ejemplo, diciéndolo desde el punto de vista positivo. Lo real es que la bomba lógica se utiliza para fines maliciosos en este caso. Por otro lado tenemos los keyloggers. Los keyloggers son programas que registran cada tecla que el usuario escribe. Hay software keylogger que ni siquiera los antivirus lo detectan. Y hay otros keyloggers que parecen una USB, que tú lo conectas en el USB y cada vez que el usuario escribe cualquier tecla del teclado y la pulsa, eso se registra en el keylogger. Solamente es entrar al keylogger y verificar qué fue lo que puso. Y como se registró cualquier tecla que tipió el usuario en ese teclado, entonces se podrá ver usuario, contraseña, todo lo que escribió se va a registrar en ese keylogger. Básicamente es un registro de pulsación por teclado. Ataques basados en ingeniería social. Phishing básicamente es un engaño mediante correos falsos para robar datos. El spear phishing es un phishing dirigido a una víctima específica. Es decir, ahí no es solo un phishing que yo lo mandé y cayó quien cayó. El spear phishing es básicamente, yo quiero eh, que, que, por ejemplo, Duvendi caiga en algo. Yo se lo mando directamente a Duvendi. O sea, yo tengo un target específico. El whaling es un phishing enfocado en altos ejecutivos. O sea, básicamente yo voy por las ballenas de esa empresa. Mando de phishing que solamente le llega a ellos. El phishing es un engaño usando llamadas telefónicas. Por otro lado, tenemos el tailgating, que es seguir físicamente a un empleado para entrar a un área restringida.
Luego tenemos el impersonation, que es hacerse pasar por otra persona para engañar o obtener acceso. Por otro lado tenemos el dumpster diving, que es búsqueda de información en la basura de una empresa. Eso se hace. La gente tritura papeles y hay gente que se encarga de hacer dumpster diving, o sea, que buscan en la basura y se sientan en su casa a lanzar papeles y los papeles triturados a ver que todo tenga coherencia y demás. Eso se hace todavía hoy en día. Por otro lado tenemos el shoulder surfing, que es observar a la víctima mientras escribe contraseñas. Eso lo hacen a cada rato. El hoax son mensajes falsos que causan alarma o manipulan al usuario. Lo otro tenemos el Wagering Hole Attack, que es el ataque en el que los criminales comprometen un sitio web frecuentado por la víctima, básicamente para hacer una especie de sitio falso, por así decirlo. Tenemos otro tipo de ataque. Aquí tenemos ataques a aplicaciones y servicios. Tenemos el DOS, que es el Denial of Service, básicamente un ataque de negación de servicio, que es el ataque que satura un servicio para impedir su funcionamiento. Pero luego tenemos el tema del DDoS. O sea, es lo mismo que el DOS, lo único es que aquí yo tengo un ejército de dispositivos que están saturando al mismo tiempo un servicio. Ya ahí no es solo un dispositivo que está saturando un servicio, ahí son cientos de miles de dispositivos que están saturando un servicio. Por otro lado tenemos el man in the middle, el ataque de hombre en medio, que es la interceptación de comunicaciones entre dos partes sin que lo sepan. El buffer overflow, básicamente la sobrecarga del buffer, es un ataque que sobrecarga la memoria para ejecutar código malicioso. Ataques a aplicaciones y servicios, seguimos aquí con el tema de la inyección. Tenemos que la inyección es introducir código malicioso en campos de entrada. Un ejemplo de esto es la inyección SQL. Por otro lado tenemos el cross-site scripting, que lo que hace es una ejecución de scripts maliciosos dentro del navegador de la víctima. Por otro lado tenemos el CSRF, que lo que hace básicamente es forzar a un usuario autenticado a ejecutar acciones sin su consentimiento. Luego tenemos la escalada de privilegios, que es obtener mayores permisos dentro del sistema ya explicado, ya eso lo dijimos anteriormente y ya lo hemos hecho aquí como práctica dentro de la clase, que hicimos una escalada de privilegios con varias máquinas virtuales y demás. Aquí tenemos un ejemplo visual del cross-site scripting. Básicamente tenemos que el perpetrador inyecta un script malicioso en un sitio web. Entonces, el sitio web recibe el script malicioso. Entonces, como segundo plano, tenemos aquí que cada vez que el usuario visita el sitio, entonces el website ejecuta o activa básicamente el script que inyectó el perpetrador. Entonces, el visitante reenvía todo eso y le manda las sesiones, las cookies de sesiones al perpetrador. Y ahí básicamente el perpetrador ve todos los datos que el usuario utilizó para acceder a ese website y demás. O sea, es básicamente como un pseudo keylogger, por así decirlo, porque básicamente el ataque de cross-site scripting lo que hace es que ejecute un script dentro de un website para que grabe todas las acciones que hizo ese usuario en ese website y entonces se lo manda al perpetrador. Básicamente así funciona el cross-site scripting. La inyección SQL, tenemos aquí un hacker o un ciberdelincuente. Él identificó una vulnerabilidad SQL de un sitio web, entonces inyecta consultas maliciosas vía un input data, o sea, un textbox, básicamente. En el textbox, como hay una vulnerabilidad de SQL injection, entonces el hacker, el ciberdelincuente lo identificó y lo ejecuta. ¿Para qué sirve eso? Bueno, para validar y hacer subir privilegios al ciberdelincuente y poder acceder a esa web, por ejemplo. Si se fijan aquí, cuando pasa de la entrada en los campos del website, que es básicamente lo que hace el ciberdelincuente con el ataque de inyección SQL, lo que pasa aquí es que le garantiza acceso al ciberdelincuente y entonces ahí se ejecuta la inyección SQL. Por eso es que cuando ustedes construyeron un website, por ejemplo, deben tratar en la mayor medida posible de que su website no ejecute código del lado del frontend, porque eso lo que hace es que creen un tipo de vulnerabilidad, que en este caso sería SQL Injection, que va a permitir acceso directo a, el, a la base de datos. Y entonces cuando tú pones el input en el text box donde debería ir el usuario, que tú de repente dices, "Ah, mira, yo soy el usuario cero, ahora quiero ser el usuario uno, por ejemplo. Y le das a aceptar, como que tú estás poniendo un usuario y una contraseña normal,
Básicamente, cuando llega ese query allá a la base de datos, lo ejecuta y le da acceso al ciberdelincuente. Así funciona el SQL Injection. Envenenamiento y manipulación de protocolos. Los famosos spoofing. Aquí tenemos el envenenamiento ARP, o sea, la ARP spoofing, falsificación de mensajes ARP para redirigir el tráfico. Ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, pero el ARP lo que hace es que tiene una tabla de direcciones IP. ¿Y qué pasa? Que la tabla ARP sale a preguntar, manda un broadcast, en sentido general, a todos los dispositivos de la red, le dice, mira, ¿quién es el dueño de la IP? ¿Qué pasa? Que cuando básicamente lo real sería que le devuelva la MAC, que es la dirección física. Cuando devuelve la MAC y la dirección física, entonces él asocia esa IP a esa MAC y entonces ese dispositivo puede tener acceso a la red. Así funciona una red general. Pero ¿qué pasa? Que cuando estamos haciendo ARP spoofing, lo que se hace es que se recibe la petición de la tabla ARP preguntando que quién es el dueño de esta IP. Entonces lo que hace es que se falsifica la dirección MAC y entonces la MAC de repente vamos a suponer, y aquí poniendo ejemplo, vamos a suponer que falsificamos una Mac, por ejemplo, y le dijimos que la Mac ahora sea 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando la tabla ARP reciba ese 1, 2, 3, 4, 5, 6, haciéndole saber a esa tabla ARP que ahora la Mac física, dueña de ese IP es 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces él la va a enlazar y me va a permitir a mí el acceso luego con otros métodos hacia esa red. Básicamente así funciona el envenenamiento por ARP. La amplificación, ataque donde se usa un servicio para manipular el tráfico hacia la víctima. El DNS spoofing o el envenenamiento de DNS básicamente lo que hace es que altera la resolución de nombres para redirigir a la víctima a sitios falsos. Eso se hace muy comúnmente, por eso que ustedes ven que a veces como que hace un salto que no debió haber hecho cuando se está entrando a un sitio web. Muy probablemente haya un envenenamiento de DNS. Por otro lado tenemos secuestro de dominio. Aquí tomamos el control de un dominio y modificamos su información de DNS. Por otro lado tenemos aquí el man in the browser, que es el malware que modifica transacciones dentro del navegador. Por otro lado tenemos el ataque Zero Day, que lo que hace es que explota una vulnerabilidad desconocida por el fabricante. Cada vez que ustedes escuchen, no, lo que implementaron fue un ataque de día cero. Básicamente lo que les están diciendo es que implementaron o se aprovecharon de una vulnerabilidad que ni el fabricante sabía que existía esa vulnerabilidad. Por eso se llaman ataques de día cero. Por otro lado tenemos el replay attack, que es básicamente capturar y repetir mensajes legítimos para engañar a un sistema. Aquí en ataques a redes inalámbricas tenemos el replay, que es la retransmisión de datos capturados, el evil twin, punto de acceso falso con el mismo nombre de uno legítimo. Eso se hace mucho para olfatear en redes, porque los endpoints salen por ahí preguntando quién es, por ejemplo, Infotep. ¿Quién Infotep? ¿Quién Infotep? Por eso es que se les recomienda mucho a sus dispositivos, ya sea su tablet, sus celulares y demás, que, que no, que no dejen ninguna red Wi-Fi asociada a su dispositivo. Ciérrela o miren a ver si su teléfono, su dispositivo, que algunos solo tiene la opción de no salir a preguntar por ese Wi-Fi. La mayoría de gente no revisa esa parte, así que siempre lo deja conectado. Y si, por ejemplo, yo con una antenita que me permite poner esa tarjeta de red de modo monitor para escucharlo todo, agarro así y creo una red X, Infotep, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que entonces ya cuando ese dispositivo salga a preguntar por Infotep, mi antena le va a decir yo soy Infotep, se va a conectar directamente y cualquier acción que intente hacer su dispositivo va a pasar por mí primero. Y entonces si tengo un sniffer como Wireshark, por ejemplo, yo puedo entonces escucharlo todo literalmente, porque todo el tráfico que usted va a hacer mientras esté dentro de mi dominio, yo lo voy a ver. Por otro lado tenemos el Rogue IP, que es el punto de acceso instalado sin autorización en una red. El gaming, que es la interferencia que bloquea las señales Wi-Fi. Tenemos el WPS Attack, que es la explotación de debilidades del protocolo WPS para obtener claves Wi-Fi. El Bluejacking, que es el envío no autorizado de mensajes vía Bluetooth. Por otro lado, tenemos aquí el Blue Snuffing, que es el robo de datos mediante Bluetooth vulnerado. RFID Attack, que es la lectura o clonación no autorizada de etiquetas RFID, las famosas tarjetas que utilizan los residenciales, por ejemplo. El NFC, perdón, Attack. Near Field Communication, comunicación de campo cercano. Esos son ataques sobre dispositivos que usan comunicación cercana.
La dissociation attack, que es consiste básicamente en expulsar el dispositivo de una red inalámbrica. Eso lo hacían en, en las universidades a veces para la universidad tiene cientos de gente casi todos los días, entonces para que el flujo de datos se vaya a un grupo específico y se sacaban gente de la red a modo, a modo de chelcha, ¿verdad? De relajo, pero básicamente se hacía para eso, el Decision Attack, para yo sacar gente y que todo el ancho de banda vaya hacia el grupo. Ataques criptográficos, tenemos el Birthday Attack, que explota la probabilidad de colisiones en funciones hash. Por otro lado, tenemos el Known Plain Text o el Cipher Text, que es el ataque usado que usa partes conocidas del mensaje en claro o cifrado, básicamente. El Rainbow Tables, o sea, la tabla arcoíris, el ataque de tabla arcoíris, son las tablas precomputadas para romper hashes rápidamente. Tenemos el ataque diccionario, que ya lo hemos probado. De hecho, sí, ya lo hemos probado, sí, ya lo hemos probado. Es el uso de listas de palabras comunes como posibles contraseñas. De hecho, creo que tengo una práctica por ahí hoy que vamos a utilizar Hydra para romper una contraseña de un usuario que tengo de un Ubuntu Server. Vamos a ver si podemos hacer eso con Hydra. Ya se probó, por cierto, ya se probó, o sea que funciona. El ataque de fuerza bruta, que ya lo hemos hecho con John the Ripper, por ejemplo, que se utiliza para probar todas las combinaciones posibles hasta encontrar la contraseña. Tenemos online versus offline. El online son básicamente los intentos contra un sistema real más lento, suele generar bloqueos, dependiendo de cómo se configura el sistema. El offline se prueba contra un archivo extraído más rápido y sin límites. El collision attack básicamente consiste en encontrar dos entradas distintas con el mismo hash. El downgrade attack básicamente lo que consiste es en forzar el uso de protocolos inseguros. El weak implementation básicamente lo que hace son fallos en la forma en que se implementa un algoritmo seguro. Y se aprovecha, obviamente. BIOS es un software que inicia el sistema. Si está desprotegido, puede ser modificado por un malware. Que de hecho, eso pasó cuando se empezó a conocer el término ransomware por allá por el 2017. El Eternal Blue básicamente lo que hacía era que aprovechaba una vulnerabilidad de la BIOS y te bloqueaba el dispositivo desde el kernel del procesador incluso. O sea, que cuando tú prendías el dispositivo ya estaba bloqueado. Ni siquiera era que tú encendías Windows y de repente te decía, mira, tienes que pagarme para descifrar los archivos. No, era que te descifraba todo el dispositivo desde el arranque. USB son dispositivos que pueden introducir malware o extraer datos. Por eso es que uno no puede andar recogiendo USB que encuentra por la calle porque uno nunca sabe qué puede pasar. Teléfonos celulares contienen datos sensibles, pueden ser comprometidos por apps maliciosas. Almacenamiento extraíble, fácil de perder y robar, requiere cifrado. NAS, Network Attached Storage, básicamente es un almacenamiento por red, debe estar protegido con credenciales y segmentación. Y si se puede implementar el doble factor de autenticación con una aplicación de tercero, mucho mejor todavía. Gestión de actualizaciones y endurecimiento, el famoso hardening. Eso lo tenemos que hacer día con día en nuestros dispositivos. Es verdad que a veces se nos olvida que aplicamos algo y después no sabemos cómo quitarlo. Tenemos que hacer un curso para quitarlo, pero el hardening es una tarea que debemos hacer todos los días en nuestro dispositivo, perdón. Revisiones, análisis periódicas para identificar vulnerabilidades, paquetes de servicio, hay grandes actualizaciones que corrigen fallos, los parches, actualizaciones pequeñas pero críticas que corrigen vulnerabilidades, administración de parches, proceso de instalar, probar y verificar parches, políticas de grupo, que yo les he mostrado en varias ocasiones cómo verificar la política de grupo del propio Windows sin necesidad de estar dentro de un director activo de su computadora como tal, verificar cuáles son las que se implementan, verificar si falta alguna por implementar, si hay alguna que está deshabilitada por H por R, verificar si es necesario y verificar los temas de las auditorías y demás. Por otro lado, tenemos las plantillas de seguridad que ya yo les he mostrado en varias ocasiones cómo se accede a las plantillas. Son las configuraciones estandarizadas para endurecer un sistema. Tenemos los puntos de partida, los famosos baselines, que son las configuraciones mínimas seguras para servidores o estaciones. Luego tenemos las políticas de contraseña, que son las reglas sobre longitud, complejidad y caducidad. Luego tenemos el ActiveX y Java, que son las tecnologías antiguas vulnerables si no se controlan.
los scripts del navegador que pueden ser usados para ejecutar ataques de cross-site scripting. Por el tema del endurecimiento del hardening dentro de la gestión de actualizaciones, tenemos aquí el desbordamiento de buffer, el buffer overflow, que se explicó anteriormente, el tema de las cookies que almacenan información de sesión, pueden ser robadas mediante cross-site scripting, también el SMTP abierto, que se refiere a servidores de correo sin autenticación usados para spam. Por otro lado tenemos el peer-to-peer, que son redes de intercambio de archivos que pueden distribuir malware, eso es cierto, ya no se utilizan tanto, por ahí andaban software como Ares, Immune y Donkey, por ejemplo, que se utilizaban mucho para transferir archivos peer-to-peer. Era un sistema básicamente que desde que tú lo instalabas en tu computadora, si no verificabas los temas de seguridad, tú le estabas dando acceso a cualquier otra persona en cualquier parte del mundo que tuviera ese mismo software peer-to-peer a tu computadora. Básicamente era poner una palabra de un archivo que él esté buscando y mi computadora, como chivata al fin que tenía ese sistema, le va a decir, mira, si ese archivo está aquí y ya tú lo puedes descargar y él desde allá, haciendo una conexión a través de ese software, ya sea Ares, Mule y Donkey, y descargaba ese archivo desde allá y yo ni cuenta me daba. Yo lo que hacía, porque utilizaba programas peer-to-peer, era que verificaba los apartados de seguridad y bloqueaba los accesos a mi computadora. Es decir, nadie podía saber los archivos que yo tenía aquí. Pero como los demás no habilitaban y no estaba tan popular el término ciberseguridad, de hecho, y los peligros que han existido luego de los demás no verificaban el tema de la seguridad, de hecho. Entonces, yo podía encontrar allá, pero ellos aquí no podían encontrar. Validación de entrada son los procesos de asegurar que los datos ingresados, por el usuario sean seguros. Herramientas y dispositivos de seguridad. Aquí tenemos varios. Ya hemos hablado durante todo el trayecto del curso de cada uno de ellos. Tenemos los firewalls de software personal, que son aplicaciones que filtran tráfico entrante de un segundo. Perdón. Aplicación que filtra tráfico entrante, saliente en computadoras individuales. Los firewalls no son magos. Son gestores de políticas que si uno no las configura bien o no verifica cuáles están configuradas, al final no nos sirve de nada que esté activo. Tenemos que verificar siempre las políticas de nuestros firewalls para verificar que esté corriendo algún elemento de seguridad dentro de ese firewall, porque si no, no nos sirve de nada. Antivirus, anti-spam, que detectan software malicioso y filtran correos no deseados. Eso si no está actualizado tampoco nos sirve de nada, porque vamos a suponer que hoy sale un virus nuevo y yo no actualicé. Mañana, cuando llegue a mi computadora, entonces va a entrar libremente, porque yo no lo tengo dentro de la base de datos de antivirus. Básicamente, todos los software que nos permiten a nosotros crear algún parámetro de seguridad dentro de nuestra red, básicamente lo que hacen es que hacen unas consultas a una base de datos, verifican los parámetros a esa que se le aplican a cada elemento nuevo que entra. Si no existe, no pasó y va a entrar libremente. O sea que tenemos que tener en cuenta ese tipo de cosas. Bloqueadores de pop-ups que impiden que sitios maliciosos abran ventanas automáticas. Protocolos anticuados como el SSL, sí, el SSL, porque ahora es TLS. Telnet, FTP sin cifrado, porque está el SFTP. Exponen datos. Secuestro TCP/IP, que básicamente se utiliza para tomar el control de una sesión de red para suplantar al usuario. Por otro lado, tenemos aquí la herramienta de dispositivos de seguridad, sesiones nulas, que son las conexiones a servicios sin autenticación, que representan un riesgo. Los spoofing, falsificación de identidad o dirección IP, las DMZ, eso se aplica en el router. Son zonas desmilitarizadas, segmento aislado, donde se colocan servidores expuestos a Internet. La VLAN, que es la separación lógica de redes dentro de un mismo switch. Las NATs, que básicamente lo que hace es que traduce direcciones privadas a unas IP públicas. Las NAC, que son sistemas que controlan qué dispositivos pueden entrar a la red. El subnetting, que es básicamente la subdivisión de una red en subredes más pequeñas. El Telephone Security, que son las medidas para proteger sistemas VoIP, el NIDS y el NIPS, básicamente el NIDS, como definición tenemos aquí que son sistemas que detectan intrusiones en la red, el NIPS es un sistema que bloquea intrusiones automáticamente. El proxy también la mayoría lo utiliza para entrar a sitios que básicamente ese sector de red no puede, básicamente para eso utilizar los proxy, son muy similares al tema de las, wow, se me fue el nombre.
Me acuerdo en un momento. Por otro lado, tenemos el tema de los honeypots, que son sistemas falsos diseñados para atraer atacantes y estudiarlos. Básicamente, los honeypots lo que hacen es que yo pongo algo en la red que sea llamativo por un ciberdelincuente y él se entretiene allí. Y entonces yo empiezo a estudiar el tipo de ataque que él está utilizando y demás para ver si yo tengo que aplicar algún protocolo o política dentro de la red real. Los honeypots suelen ponerse muy expuestos hacia la red para que el atacante lo primero que vea sea eso. El DLP protege datos sensibles para que no salgan de la organización. El SIEM básicamente es un sistema que centraliza y correlaciona eventos de seguridad. No funciona solo, necesita un aplicativo servidor que es el que recibe la información de los aplicativos clientes que están diseminados en los dispositivos que yo considero que son sensibles y necesito ver cómo funciona el tráfico día con día de esos dispositivos. UTM, que es un dispositivo que integra firewalls, IDS, IPS, antivirus y filtrado web. El load balancer o balanceador de carga que distribuyen tráfico entre múltiples servidores. Identificación y autenticación en las AAA. Vamos a darle acceso a. En las AAA, básicamente la identificación es declarar quién eres, la autenticación es verificar la identidad y la autorización es permisos que tienes. La contabilidad o el auditing, que ahí sería la tercera, sería el registro de tus acciones. Pero ¿qué factores? Un momento que se me fue aquí. ¿Qué factores son los que intervienen en la identificación y autenticación? Bueno, algo que eres, que es la biometría, las medidas biológicas, algo que tienes, que es una tarjeta o un token, algo que sabes, que es la contraseña o un PIN, algo que haces, que es el comportamiento o alguna firma, o lugar donde estás, que es la autenticación basada en ubicación. O sea, yo, como especialista en ciberseguridad, yo tengo que aplicar esos factores dentro de mi red para evitar generar algún hueco o fallo de seguridad que pueda ser utilizado por algún ciberdelincuente. O sea, yo tengo que tener la capacidad de tener, poder tomar en cuenta esos factores dentro de mi red para el tema de identificación, autenticación y el tema de auditoría, para yo tener lo más tipo búnker mi red. Ojo, no hay nada 100% seguro, pero yo tengo que dejar el menor por ciento que pueda ser utilizado en mi contra. Modelos de control de acceso, el MAC, que es el Mandatory Access Control, que son los permisos rígidos definidos por el administrador, el DAC, que es el Discretionary Access Control, que es el dueño del recurso, decide quién accede. Por otro lado tenemos el RBAC, que son los permisos basados en roles o funciones. Por otro lado tenemos el ABAC, que son los permisos basados en atributos, por ejemplo, usuario, dispositivo, lugar y hora. El rule based, que son los basados en condiciones, ejemplo, un horario, o sea, tú vas a tener acceso a este dispositivo mientras no sean las 5 de la tarde. Tú vas a tener acceso de 8 a 5. Después de las 5 a las 5 y 1 se te cierra la sesión, porque es una regla basada en condiciones, en este caso, el horario. Acceso físico, que son las tarjetas, cerraduras y biometrías. Aquí tenemos la autenticación avanzada. Tenemos las tarjetas inteligentes que incorporan chips con certificados. El Prox Cards, que, que funcionan básicamente por el RFID para acceso físico, la biometría, huellas, iris, retina, voz, rostro. Las FAR, que son la tasa de aceptación falsa, las FRR, que son la tasa de rechazo falso, y el CER, punto donde FAR y FR se cruzan y indica precisión, básicamente. Yo lo interconecto y utilizo dos elementos para dejar la menor cantidad de hueco de una filtración. Los tokens HOTP o los TOTP que generan códigos temporales. Casi siempre son de 6 dígitos. He visto otros que son de 8 dígitos. Certificados PIV y CAC, básicamente usados en entornos gubernamentales. El estándar 802.1X, porque hay varios estándares después del 1. Autenticación para redes de cableados e inalámbricas. En protocolos de autenticación tenemos el LDAP, el directorio para gestionar usuarios, Kerberos, que es la autenticación basada en tickets, el TACAX, que es la autenticación para equipos de red, el CHAP, que es la autenticación basada en desafío o respuesta, el PAP, que es el envía la contraseña en texto plano, que eso es inseguro, el MSCHAP, que es usado en entornos Windows, el Radius,
que es la autenticación centralizada para redes. Básicamente, radio se utiliza mucho en el tema de ciberseguridad. No se los muestro aquí porque no tengo un Ubuntu, no tengo un Windows Server instalado, ni siquiera en el, en el VMware, si no lo probara. Y en el Windows 11 no viene radios. Sería interesante que ustedes lo vieran. Si pueden instalar ahí un Windows Server, el que sea, y probar radios y ver de qué va radios, les exhorto que lo hagan porque es algo que se utiliza cotidianamente en el tema de ciberseguridad por el tema de la autenticación centralizada para las redes. SAML, y aquí no hablo del lenguaje que se utiliza en programación, en el caso de la programación móvil, porque ese con X, a este con S. Este se utiliza una autenticación basada en XML para el single sign-on, básicamente un inicio de sesión sencillo. El o Authentication, que es permite autorización sin compartir contraseña. El OpenID Connect, que es la autenticación moderna basada en OAuth, y el NTLM, que es la autenticación antigua de Windows. Aquí tenemos protocolos seguros, aquí tenemos protocolos de autenticación, ahora hablamos de protocolos seguros. Tenemos el DNSSEC, que protege DNS contra manipulaciones, tenemos el SSH, que básicamente lo que hace es que nos garantiza la conexión segura por terminal. Ojo, 100% seguro no hay nada, pero bueno, hay que utilizar los protocolos seguros para evitar generar una vulnerabilidad. Tenemos el SMIME, que es los correos electrónicos cifrados y firmados. SRTP, que básicamente lo que hace es que protege llamadas VoIP. El LDAPS, que es LDAP usando SSL y TLS. FTPS, que es la versión segura de FTP. SNMP versión 3, que es la gestión de dispositivos con autenticación y cifrado. Luego tenemos TLS y SSL, que es el cifrado de sesión web. HTTPS, que es HTTP con TLS. Y Secure POP3 y IMAP, que es el correo seguro. Entonces, aquí tenemos seguridad de archivos y bases de datos. En la seguridad de archivos tenemos el uso de permisos cifrados y auditoría. Y por último, tenemos seguridad en bases de datos, controles de acceso, cifrado en reposo, monitoreo de consultas y parches constantes. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud hasta ahora? Lo que veo es gente saliéndose de la sesión, pero bueno. Por cierto, a los que están aquí, no sé si entraron después que lo dije, lo voy a decir de nuevo. Les exhorto a terminar sus actividades el día de hoy, por favor, para que ya que estamos en el último encuentro, podamos terminar el curso, que sería hasta hoy. Este es el último encuentro sincrónico. Traten de terminarlo, por favor, el día de hoy, todos los que me deben actividades, para completar ese tramo. Entonces, dicho esto, vamos a hacer una practiquita. Pues aquí tengo a Kali Linux. Vamos a hacer una con Kali primero. Voy a abrir dos elementos aquí. No sé aquí, no sé aquí, no sé aquí. Ok. Miren, aquí vamos a hacer, ¿qué hacemos primero? Vamos a ver, porque tengo varias prácticas con ustedes el día de hoy. Vamos a hacer con ustedes, vamos a hacer un envenenamiento con ARP. Ya tenemos por aquí, en alguna parte, porque ya lo generé, un archivo que me permite a mí, un archivo tipo script que me permite mandar el envenenamiento por ARP, que lo tengo por allí en alguna parte. Dame un segundo, lo tengo por aquí. Vamos a ver, exacto, verlo aquí. Nano, ARP, Poison.py. Sí, está desarrollado ese script en Python. Bien, aquí básicamente, dame 2 segundos, déjame verificar la IP. Para ahí tengo que cambiar la IP de este señor. Ifconfig 10.0.0.68. Entonces aquí vamos a cambiarlo, ya que estamos aquí, vamos a cambiar la IP, porque básicamente estamos haciendo un pseudo ARP spoofing. ¿Por qué un pseudo ARP spoofing? Porque vamos a envenenar la tabla eh, IRP haciendo creer que la víctima somos nosotros mismos. Entonces aquí le vamos a decir que la IP era .68, 10.0.0.68. El objetivo es el localhost. Si se fija, no hay una IP de otra máquina virtual. Básicamente el objetivo vamos a hacer nosotros mismos, el localhost. Aquí tenemos entonces
dirección física que vamos a falsear en la tabla ARP. Entonces, vamos a guardar esto. Decimos que sí, cerramos, eh, clear. Entonces, por qué yo quiero abrir dos sesiones? Sencillo, porque primero vamos a habilitar a Wireshark de un lado. Aquí vamos a habilitar a Wireshark. Vamos a decirle aquí, era sudo tcp dom, era menos i, sí, era menos i, lo, que yo puse menos u, menos i, lo, arp. Aquí, la contraseña. Aquí ya tenemos a el señor Wireshark escuchando. Ya él está escuchando. Entonces, aquí lo que tenemos es que lanzar nuestro envenenamiento, nuestro script que nos va a permitir a nosotros envenenar la tabla ARP. Si todo funciona bien, él debe funcionar sudo Python 3 porque es un script de Python. Necesitamos un ejecutable de Python que nos permita entender ese script. Poison.py, Kali, y miren aquí cómo está escuchando. Entonces aquí básicamente le está diciendo, mira, lo que tú mandaste te lo está devolviendo a ti y tú me estás diciendo ahora que la máscara física ahora es esta. ¿Se fijan cómo falsificó la máscara de red? La máscara física, perdón. De este lado tenemos Wireshark escuchando, por eso lo estamos viendo. Así funciona Wireshark, así yo pongo Wireshark y miren que lo estamos utilizando por comando aquí. Básicamente me dice, me lo está devolviendo a mí mismo, porque eso fue lo que yo le dije, que la víctima va a ser el localhost del 127.0.0.1 y me lo va a devolver a mi IP normal. O sea que estamos básicamente envenenando la IP del propio Kali. Y aquí me lo está devolviendo. Mira, la máscara ahora física es esta. ¿Cómo lo probamos? Entonces, vamos a decirle aquí, if config, y verificamos que la máscara es otra. Que la máscara es otra. Déjame ver, no, esto es un IPv6. Dame 2 segundos. Aquí también, aquí. Verificamos que la máscara es otra. Pero allí la falsificamos. Porque en el script le dijimos que se también yo parando aquí. En el script le dijimos que se falsificara. ¿Vieron cómo funciona el ARP spoofing ahí? ¿Hay alguien aquí con vida? Ok, ok. Entonces, dicho esto, vamos a limpiar esto. Vamos a cerrar. ¿Cuál sigue? Vamos a cerrar esto. Vamos ahora a escanear vulnerabilidades de un servidor web. Yo tengo. Mira lo que yo estoy aquí. Eso no, pero tengo otra máquina virtual. Yo tengo por aquí, de no sé, que quiero que esto esté de un lado y de otro. Estamos aquí, perfecto, ahí está bien. Entonces yo tengo de este otro lado a un Ubuntu Server. Como ustedes sabrán, los sistemas operativos de tipo servidor que utilizan el kernel de Linux son en línea de comando. Por eso quita línea de comando, así que no se sorprenda. Vamos a verificar la IP de este señor para hacer el pin, ¿verdad? Me yo aumentando un poquito aquí. Ok, verificamos la IP. Vamos a hacer el pin de allá y config. Y la IP de este señor, ¿cuántas cosas fue? Ah, la 72. Entonces vamos a hacer ping de aquí. Ping 10.0.0.0.72 para ver si de verdad está ahí. Ok, me está respondiendo, así que está haciendo ping. Lo paro aquí, limpio la pantalla. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esta cosa aquí ahora mismo? Vamos a levantar un servidor Apache. Primero vamos a verificar aquí. Vamos a hacer un clear. No, aquí no. Aquí vamos a hacer un clear. Para que se quede arriba, porque si no, no voy yo nada. Vamos a poner. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? A levantar el Apache de este lado. Vamos a verificar el estatus de la Apache. Vamos a decirle aquí systemctl status Apache 2. Está levantado. Entonces, ¿qué hacemos aquí con el Kali Linux aquí al lado?
De todo lo que yo he dicho aquí, ¿qué le parece a ustedes? ¿Qué es lo que llega a la mente de lo que tenemos que hacer ahí aquí con el Kali Linux? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer ahora? No los escucho. Ok, está bien, está bien. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a seguir con la práctica. Está bien. Vamos a utilizar entonces una herramienta en el Kali. Ahora tienen el Kali que se llama Nicto. Nicto me va a permitir a mí escanear el servicio web, obviamente, de Apache. Ustedes saben lo que han trabajado con servidores web, en este caso. Cuando tú escribes la IP del servidor donde está Apache instalado, te abre una suite de Apache para el tema de la configuración y demás. Entonces, lo que vamos a hacer con Nicto es verificar los tipos de vulnerabilidades que existen en ese servidor Apache. Entonces, aquí pongo Nicto-H HTTP, la IP que era 10.0.0.0.72 creo, y el puerto en el que está corriendo debería correr en el 80, solo que aquí cuando se instaló el Apache, cuando se instaló, perdón, el Ubuntu Server, en el puerto 80 me puso otras cosas y en vez de reconfigurarlo para que me ponga el Apache como debería ser, lo reconfiguré para que el Apache me corriera en el puerto 8080. Pues aquí, en teoría, Nicto me va a hacer un escáner de ese servidor web y decirme las vulnerabilidades que hay en ese servidor web. Aquí Nicto me está diciendo, mira, tú me estás diciendo que la IP de esa máquina es esta, que el hostname es este, que el puerto es este, que el tiempo es este. Entonces yo te voy a responder aquí ahora lo siguiente. Déjame yo aumentar aquí. Aquí dice, perfecto. Aquí dice, mira, ahí está corriendo un servidor Apache. Aquí está terminando. Aquí me está preguntando de hecho si yo quiero reportar esas vulnerabilidades. Vamos a decirle que no. Aquí terminó. Aquí me dice, mira, aquí tenemos una vulnerabilidad de tipo clickjacking que se presenta aquí. Y esto es lo que se presenta aquí. Aquí tenemos otro tipo de contenido que puede ser utilizado con fines maliciosos. Aquí me dice incluso el tipo de vulnerabilidad y demás. A ver, aquí me dice incluso el código de ese tipo de vulnerabilidad que hay en ese servidor Apache. Aquí lo que acabamos de hacer ahora mismo es, primero dígame, Elian, que voy a levantar la mano. Lo, Le explico, lo que pasa es que las vulnerabilidades se reportan y cada vulnerabilidad genera un reporte o un código específico. No sé si lo han visto, de hecho, pero vamos a entrar aquí a Mitre, por ejemplo. Vamos a entrar, un segundo, para que lo vean. Por eso que ustedes ven que cuando reportan vulnerabilidad, digo, ustedes no sé, porque es primera vez que trabajan con el tema de ciberseguridad, entiendo yo. Pero cuando ustedes trabajan con el tema de ciberseguridad, la mayoría de códigos y estandarizaciones para establecer un código de vulnerabilidad, mira, la que me mandó aquí fue CVE Mitre. Mitre es una entidad, mira aquí donde está, que me permite a mí verificar el tema de las vulnerabilidades. El CVE es como el código inicial que se le coloca a la vulnerabilidad. Todos los números es el número de esa vulnerabilidad. ¿Y por qué se genera así? Para estandarizar el, la vulnerabilidad que detectamos. Así, cuando verificamos ese tipo de vulnerabilidad, vamos a base de datos como por ejemplo la de Mitre, que es esta, y verificamos aquí si la vulnerabilidad existe. Por ejemplo, aquí me pregunta, mira, ¿qué vulnerabilidad tú quieres buscar aquí? Vamos a verificar si hay si no tengo que iniciar sesión ni nada por el estilo, vamos a ver si un récord aquí. O déjame verificar, dame un segundo. Vamos a buscar aquí si me dijo aquí el número exacto de esa vulnerabilidad para colocarlo aquí, para ver, verla ahí. CV 2003 14 18. Vamos a ver qué me dice Mitre. CV 2003 14 18. Mitre me dice aquí, míralo aquí, por qué es importante el tema del record en cada elemento de la vulnerabilidad. Una vulnerabilidad se registra con un código, que en este caso es la vulnerabilidad 1418 del año 2003. CV es la
la nomenclatura estándar que va siempre. Este es el año en que se descubrió la vulnerabilidad y este es el código de la vulnerabilidad. Aquí me dice entonces que es un Apache HTTP server y me dice que está en un OpenBSD y que está permitiendo los ataques remotos para obtener información sensible. Eso es lo que me dice ahí. O sea que ya con el código, yo vengo aquí a Mitre, por ejemplo, coloco el código, lo busco y me dice de qué va esa vulnerabilidad. O sea que una vez que tú registras o verificas, por ejemplo, Nicto ya me dijo qué vulnerabilidad es. Entonces, si esa vulnerabilidad todavía existe en ese servidor de esa víctima que tenemos localizada o en la organización que estamos trabajando y descubrimos esa vulnerabilidad, vamos a Mitre, vemos aquí entonces de qué va esa vulnerabilidad y ya yo sé cómo atacarla o cómo defenderla, ¿verdad? Después que ya yo sepa exactamente de qué va ese tipo de vulnerabilidad. La pregunta es válida, Elian. Qué bueno que preguntaste, porque se me iba a pasar a decírselos, pero todas las vulnerabilidades, los especialistas en ciberseguridad las registran y las registran con una nomenclatura estandarizada. Exactamente, exactamente. Y ese código se genera, bueno, en caso de la policía hay un librito porque hay códigos que no han cambiado nunca, pero esos códigos, en el caso de la ciberseguridad, se generan gracias a los especialistas de ciberseguridad que descubren vulnerabilidades día con día y ellos van y la reportan, por ejemplo, a Mitre y como Mitre tiene un estándar de cómo reportar la vulnerabilidad, en este caso CVE, el año y el número que le toque en ese momento, ya todo el mundo va y lo busca y sabe de qué va esa vulnerabilidad, porque lo descubrió alguien y dijo que esto va de esto, de esto, de esto y aquello, por ejemplo. Bien, dicho esto, nos queda hacer una práctica de qué? A con Hydra. Nos queda hacer una práctica con Hydra. Yo sabía que una práctica teníamos pendiente con esa señora. Déjame ver dónde que está esa señora. Vamos a ver. Vamos a hacer una práctica de hecho. Vamos a verificar aquí. Vamos a hacer una práctica. Vamos a ponerlo más chiquito otra vez. Porque lo vamos a hacer con este señor. Aquí, ¿dónde está? Ok, vamos a hacer un clear. De este lado hacemos un clear también. Aquí se agregó un usuario hace un momento, varios usuarios de hecho, para el tema de la prueba, para probarlo con Hydra. El tema aquel de esta señal. La clave de ese usuario que no de este que está aquí, sino de uno que se agregó para el tema de probado de fuerza bruta y demás, pero lo vamos a hacer con Hydra en este caso. La clave que se utilizó, de hecho, fue, lo voy a hacer, que se utilizó para este señor fue del 1 al 6. Y ya lo tenemos ahí. Entonces, como está haciendo PIN, vamos a ver cómo sincronizamos a Hydra con este señor. Lo tenemos por aquí, ¿no? Pero como vamos a entrar en un momentito, que de memoria solamente mi nombre. Cuidado si no. Miren, ok. Entonces aquí le decimos Hydra. A ver. Ok. El usuario que yo habilité fue test 1. Si se fijan, el que tengo aquí es rzorrilla, pero el que vamos a utilizar para la prueba es test 1. Básicamente se utiliza el comando aquí en Ubuntu Server add user, se generó un nuevo usuario, se le puso una contraseña vulnerable del 1 al 6 para que no se la descubriera. Entonces, Hydra va a utilizar mi diccionario para el tema del ataque, que en este caso claves.txt. Hacemos una conexión supuestamente segura a la IP del Ubuntu Server que está aquí por SSH. Y aquí Hydra me está diciendo, mira, yo descubrí que la vulnerabilidad, que la contraseña de test 1 es password 123456. De hecho, vamos a verificar, vamos a reiniciar aquí, ¿verdad? Para probar, porque ahorita te dirán, el profesor está hablando disparate. Vamos a ver. Estoy reiniciando. Cuando me pregunte el usuario, pongo test 1
y luego ponemos del 1 al 6 para que vean que los datos que nos arrojó Hydra es muy similar al tema test 1. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ya estamos dentro. O sea que en efecto, Hydra, gracias a nuestro diccionario que le agregamos, obviamente como tema de práctica, no queremos que dure 3 siglos, ni queríamos descargar de hecho un diccionario para este tipo de pruebas y demás, que sea más complejo, porque pudimos haber descargado uno. Ese lo generamos nosotros y se pusieron contraseñas o elementos AIX. De hecho, cuando ustedes lo ven aquí, miren lo que se ve. Son varias cositas. Tenemos probando eso que está ahí, MSF Admin, 13456, 1345, del 1 al 8, 7894654. Básicamente es eso lo que se puso ahí. ¿Qué pasa? Que Hydra probando, para que vean que sí lo prueba, él probando, cuando hizo el descubrimiento del hash y machó, dijo, no, espérate, la contraseña de tu usuario es del 1 al 6. ¿Vieron cómo funciona este tema? Yo utilicé un diccionario, utilicé una conexión SSH a esa IP, que por cierto, antes de verificar el tema de SSH, el tipo de conexión, obviamente la víctima debe tener habilitado las conexiones SSH, que aquí utilizamos el OpenSSH en el caso de Ubuntu Server, que se tuvo que habilitar previamente para temas de la práctica y demás. Entonces, dicho esto y habiendo hecho esto, que hicimos varias prácticas hoy, hicimos ARP spoofing, verificamos una vulnerabilidad en el servidor web y hicimos otro elemento de fuerza bruta, pero ahora con la herramienta de Hydra, que es una de las pocas que existen ahí. Entonces, dicho esto, yo en principio, para temas de auditoría, ya terminamos con las clases del curso, ¿verdad? Pero dicho esto, para temas de auditoría, yo les exhorto utilizar herramientas como, por ejemplo, de auditoría para fines educativos. A ver si la veo por aquí, ¿dónde estás? Si la veo, se la recomiendo. Ahora no me acuerdo en qué. Bueno, seguir implementando el Metasploit Framework, que creo que, a ver si no me manda para, sí, me manda para la interfaz de comandos. A ver. Si me manda para, si abre la gráfica, que creo que la gráfica no la llegué a instalar en ningún momento para el tema de la prueba, pero lo que la chava ahí viene, verificamos ahí lo que se termina. Maltego es muy interesante para el tema del reconocimiento, que la veo ahí en Maltego, estaba ahí. Entonces tenemos aquí la evasión de defensa, tenemos el tema de las credenciales, para el tema de John the Ripper y demás, el descubrimiento, que para eso, de hecho, utilizamos TCP-DOM con Wild ahí ligado para el tema del descubrimiento hace un rato. El tema forense. El tema forense, miren, Autopsy es una de las herramientas, es simple, pero es una de las herramientas más utilizadas para el tema forense. ¿Por qué? Porque Autopsy te da la facilidad de tú tener pruebas desde el punto A hacia el día del juicio final. Por ejemplo, te llaman a ti como perito informático, el tema forense. Descubrimos a Juan Pérez que él estaba haciendo ciberintrusiones a los archivos generales de la nación, por ejemplo. Se toma el servidor o su máquina, donde él estaba haciendo eso, se le hace una serie de hash y se inician auditorías con los procedimientos que tiene Autopsy y se genera un hash de todos los elementos electrónicos que él tiene y se le da. Al final de todo el proceso de prueba forense y demás, verificación de datos y demás, entonces se genera otra vez el hash con el mismo Autopsy para verificar si el hash cambió. Si el hash cambió, entonces Autopsy va a determinar, bueno, va a determinar el perito informático realmente, pero se va a determinar de que la información fue modificada, porque el hash, si pongo un espacio, se cambia todo el hash. Entonces, Autopsy es una herramienta muy interesante que se utiliza día con día con el tema de eso, de la auditoría forense. Entonces, a ver, que estoy buscando una herramienta específica que no la veo aquí, no sé por qué. No está, bueno, no está ahí. Parece que tengo que actualizar Kali Linux
Pero básicamente son herramientas que se utilizan para el tema de la auditoría de redes inalámbricas. ¿Para qué? Porque yo quiero que la prueben, porque ustedes tienen redes inalámbricas, tienen Wi-Fi en su casa. Pruébenla, por ejemplo, por ahí tenemos Wi-Fi Slash, pero tengo aquí como una máquina virtual que funciona bastante bien, pero hay aplicativos que están dentro del propio Kali que funcionan bien, que ahora no lo veo. Ah, bueno, míralo aquí, el crack. Aquí tienen, por ejemplo, el crack, que está por ahí, que nos funciona básicamente para realizar auditorías inalámbricas, en sentido general. Entonces, dicho esto, yo les exhorto que si les gustó la ciberseguridad hasta aquí, que sigan aprendiendo de ella, que sigan aprendiendo de ella y pueden seguir avanzando en su conocimiento sobre la ciberseguridad y demás, por lo menos para aplicarlos, ya sea para ustedes en uso propio o general, o ya sea para algún trabajo que tengan por ahí, ¿verdad? Que lo apliquen. La ciberseguridad es buena en sentido general. Es más tema de política, como le dije, pero hay aplicativos que son interesantes y que los mantienen entretenidos en sentido general en el mundo de la ciberseguridad, que es lo que le gusta a la mayoría. Está escribiendo código y viendo cómo se ejecuta una, una nueva herramienta y se descubre una vulnerabilidad y demás. Entonces, dicho esto, en síntesis, aquí acabamos con el módulo 4, que es Fundamentos de Ciberseguridad. Los logros alcanzados fueron implementa seguridad en aplicaciones para instalar software antivirus y configurar funciones, instala servicios de identidad y acceso para implementar aplicaciones de control de acceso. Y nada, yo los felicito, hemos finalizado el curso, hemos finalizado todo lo que me terminó de entregar sus actividades pendientes el día de hoy. Entreguen. Entreguen lo que ya entregaron, pues sí, con felicidades ya finalizamos. A los que no me han terminado de entregar, entreguen por favor para que las felicitaciones les vaya también hacia ustedes. Entonces, nada, yo entiendo que se cumplieron las expectativas desde mi punto de vista. Se hicieron un grupo de prácticas generales que se mostraron algunas de las pequeñas herramientas que tenemos en la navaja suiza como Kali Linux. Hay otras herramientas, muchísimas otras por allí que pueden ir trasteando desde el punto de vista controlado, ¿verdad? Con su laboratorio ahí creado. Y nada, aplicar lo aprendido durante todo el trayecto del curso. A lo que me entregan las prácticas. A lo que no, entréguenme y después apliquen lo aprendido con el ambiente controlado. Y será hasta una próxima ocasión. Yo estaré disponible en el grupo de WhatsApp. No lo voy a cerrar el grupo a los que se quieran quedar allí. Y nada, inmediatamente entreguen, me escriben por el grupo, yo inmediatamente termine aquí, yo voy a verificar los que me han entregado que todavía no les he corregido, inmediatamente termine, empiezo a corregir y los que no me han entregado todavía tienen chance, entreguen, que ya estamos en el último tramo, ya eso es lo que falta que entreguen porque ya terminamos las sesiones sincrónicas. Hasta un próximo encuentro, hasta luego.